¿Realmente conoces la verdadera historia de Sodoma y Gomorra, o acaso nunca se contó la versión auténtica de lo que ocurrió en estas ciudades? La historia de Sodoma y Gomorra es una de las narraciones más conocidas de la Biblia, pero lo que se ha enseñado a lo largo del tiempo no es más que una versión simplificada y distorsionada por interpretaciones acumuladas durante los siglos. En el video de hoy, nos adentraremos en los misterios que rodean la destrucción de estas ciudades y exploraremos las capas más profundas de este relato que muchos prefieren ignorar. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros análisis bíblicos y reflexiones reveladoras. ¿El pecado de Sodoma y Gomorra realmente se reduce a la homosexualidad, como muchos creen, o hay una historia mucho más profunda con lecciones que pueden transformar nuestra perspectiva sobre la sociedad y los valores humanos? En este video, examinaremos el contexto histórico, los mensajes ocultos en las Escrituras y, sobre todo, lo que la Biblia realmente dice. Prepárate para sorprenderte con la verdadera historia de Sodoma y Gomorra que nadie te ha contado. Quédate conmigo y juntos resolveremos este enigma que, durante milenios, ha fascinado y provocado reflexiones en cada rincón del mundo. Para comprender verdaderamente la historia de Sodoma y Gomorra, primero necesitamos situarla en el contexto histórico y geográfico de la época. Estas dos ciudades no estaban ubicadas en cualquier lugar, se encontraban en la región sureste de Canaán, cerca del Mar Muerto, una zona que hoy es conocida por su aridez y condiciones geográficas extremas. Aunque en la actualidad es una región desolada, en aquel entonces Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas, situadas en el centro de una importante ruta comercial entre Egipto y Mesopotamia, lo que les otorgaba una gran relevancia económica. La región era rica en recursos naturales, con tierras fértiles y abundantes pastizales. Sin embargo, esta prosperidad no se traducía en un equilibrio social o moral. Las ciudades estaban corrompidas por un sistema de valores que ignoraba los principios básicos de justicia y hospitalidad, fundamentales para la supervivencia de las civilizaciones antiguas. Comprender esta ubicación geográfica es crucial, porque en tiempos antiguos las ciudades no solo eran evaluadas por su riqueza, sino también por su papel en el fortalecimiento de la justicia y la moralidad dentro de una comunidad. Sodoma y Gomorra eran conocidas por sus excesos, y no solo excesos materiales. La Biblia describe estas ciudades como lugares donde la violencia y la falta de solidaridad habían dominado a la sociedad. Estas características no solo reflejaban a un pueblo inmoral, sino también a una civilización que falló en proteger a los más vulnerables, como los extranjeros y los pobres. Y aquí es donde radica la verdadera tragedia de Sodoma y Gomorra, una sociedad próspera pero profundamente desajustada, que ignoró sus valores esenciales en favor del placer momentáneo y la indulgencia egoísta. Cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, la mayoría de las personas tiene una imagen bien definida basada en un relato tradicional que enfatiza el pecado de las ciudades y su destrucción por parte de Dios. La narrativa popular, especialmente la transmitida a lo largo de siglos de interpretación religiosa, sugiere que las ciudades fueron destruidas principalmente por sus pecados sexuales, en particular la homosexualidad. Según esta versión, el pecado de las ciudades era tan grave que Dios envió ángeles para alertar a Lot, un hombre justo que vivía en Sodoma, antes de destruirlas con fuego y azufre. La historia de Lot y los ángeles, en la que los habitantes intentan abusar de los visitantes celestiales, suele interpretarse como un reflejo de comportamientos sexuales desviados, lo que ha llevado a muchos a creer que el pecado central de Sodoma y Gomorra estaba relacionado con la homosexualidad. Esta versión, ampliamente difundida por predicadores y estudiosos a lo largo de la historia, se ha utilizado como justificación para condenar prácticas sexuales que no se ajustan a las normas tradicionales de muchas religiones. Sin embargo, esta visión simplificada no toma en cuenta los aspectos más profundos de la historia. Cuando observamos el pasaje con mayor detalle, vemos que el pecado de las ciudades de Sodoma y Gomorra no se limita a una cuestión sexual. La Biblia nunca hace una declaración directa sobre que la homosexualidad fue el pecado específico que llevó a la destrucción de Sodoma y Gomorra. De hecho, lo que la historia describe es una serie de fracasos sociales y espirituales que van más allá de un solo acto.
La falta de hospitalidad, el desprecio por los extranjeros, la violencia y la opresión de los pobres son temas recurrentes en el relato bíblico, pero a menudo se ven opacados por el énfasis en la sexualidad. Esta interpretación limitada del pecado de Sodoma resulta ser una lectura superficial que desvía la atención de los verdaderos problemas que enfrentaban las ciudades. Para entender el verdadero significado detrás de la destrucción de Sodoma y Gomorra, es necesario ir más allá de la visión tradicional y explorar las diversas capas de pecado y decadencia presentes en esa sociedad. Al profundizar en la Biblia, encontramos una descripción muy diferente de la simplificación popular sobre el pecado de Sodoma y Gomorra. En Génesis 18 a 19, la historia habla mucho más sobre la corrupción moral y social de las ciudades que sobre un solo acto de inmoralidad. La palabra pecado que aparece en estos textos no se refiere exclusivamente a la sexualidad, sino a una serie de prácticas que implican injusticia, crueldad y falta de respeto hacia los más vulnerables. Contrariamente a la creencia popular, el texto original de Génesis no se centra en la homosexualidad como el pecado central de Sodoma, sino en la violencia y la opresión. Uno de los versículos clave que refleja esto es Génesis 18, 20-21, donde Dios dice: «El clamor contra Sodoma y Gomorra es inmenso, y su pecado es muy grave». En lugar de hacer referencia a una transgresión sexual específica, la gravedad del pecado de Sodoma y Gomorra está relacionada con el comportamiento brutal de la sociedad, especialmente en lo que respecta a los débiles y desprotegidos. Además, si miramos más detenidamente el relato en Génesis 19, vemos que el pecado de Sodoma está relacionado con la manera en que los residentes trataron a los extranjeros. Cuando los ángeles llegan a la ciudad disfrazados de hombres, la primera reacción de los residentes es violar a los visitantes, lo que demuestra un profundo desprecio por la hospitalidad. Uno de los valores fundamentales de la cultura antigua, el intento de los hombres de abusar de los visitantes no fue simplemente un asunto sexual, sino una clara demostración de violencia, falta de respeto e inhumanidad. En la mentalidad de la época, recibir y proteger a los extraños era considerado uno de los mayores deberes morales. El acto de Lot de intentar proteger a los ángeles y, al mismo tiempo, ofrecer a sus hijas en sacrificio puede parecer bizarro, pero refleja el énfasis que él ponía en preservar la hospitalidad y el honor de su hogar. Sin embargo, la respuesta de los habitantes de Sodoma muestra una inversión total de estos valores. Estas prácticas no solo son una afrenta a la moral individual, sino a un sistema social que fracasó en proteger a los más vulnerables, como los extranjeros, los débiles y los pobres. Este fracaso moral se describe como mucho más complejo que la simple condena de actos sexuales. El verdadero pecado de Sodoma y Gomorra radica en la corrupción de toda una sociedad que se apartó de los principios fundamentales de justicia, hospitalidad y respeto por los demás. Al enfocarnos en estos fracasos sistémicos, vemos que la destrucción de las ciudades no fue solo un castigo por un pecado aislado, sino la consecuencia de toda una civilización que ignoró los derechos de los demás en nombre del egoísmo y la opresión. Para entender el papel central de Lot en la narrativa de Sodoma y Gomorra, necesitamos centrarnos en su interacción con los ángeles enviados por Dios. Lot, el sobrino de Abraham, es retratado como un hombre justo en un escenario de decadencia y corrupción. Cuando los ángeles llegan a Sodoma, es Lot quien los recibe con gran hospitalidad, ofreciéndoles refugio y protección. Actúa de manera contraria a los habitantes de la ciudad, quienes, al ver a los visitantes, no piensan en protegerlos, sino en usarlos y abusar de ellos. El contraste entre Lot y los hombres de Sodoma es una de las primeras lecciones de esta historia. La hospitalidad y la protección de los vulnerables, principios esenciales en la cultura del Antiguo Testamento, se colocan en oposición a la violencia y la falta de respeto mostrada por los habitantes de la ciudad. Lot no solo recibe a los ángeles en su casa, sino que también arriesga su propia vida para asegurarse de que estén a salvo, incluso ante la amenaza de una multitud enfurecida. Sin embargo, el comportamiento de Lot también plantea cuestiones complejas. En un momento de desesperación, ofrece a sus 2 hijas vírgenes a los hombres de la ciudad a cambio de la seguridad de sus visitantes. Este gesto es, sin duda, perturbador, pero debe entenderse dentro del contexto cultural de la época.
Para los habitantes de la región, el honor de la casa y la protección de los huéspedes eran más importantes que cualquier otra consideración. Aunque la oferta de Lot parece incomprensible según los estándares modernos, refleja su intento de preservar los valores de hospitalidad y protección en un ambiente donde estos principios se estaban volviendo inexistentes. Por otro lado, la historia de Lot también nos enseña sobre la ceguera moral de una sociedad que ha perdido la capacidad de distinguir entre el bien y el mal con el paso del tiempo. La insistencia de Lot en defender a los ángeles en lugar de ceder a los deseos de la multitud refleja una resistencia, aunque solitaria, al colapso moral de Sodoma. Al mismo tiempo, el hecho de que él sea el único en su ciudad dispuesto a hacer esto evidencia el grado de degradación de la sociedad que lo rodea. Mientras Lot protege a los visitantes celestiales, el resto de la ciudad se entrega a un comportamiento destructivo y egoísta. Cuando Dios, a través de sus ángeles, le da a Lot y su familia la oportunidad de escapar, esta huida se convierte en una metáfora de lo que significa escapar de la decadencia moral de una sociedad. Lot y su familia son advertidos de no mirar atrás, una advertencia simbólica de que no se debe permanecer atado a un pasado corrupto. Sin embargo, la esposa de Lot desobedece y mira atrás, convirtiéndose en una estatua de sal. Este momento es profundamente simbólico. Muestra la incapacidad de romper con las viejas estructuras y valores de Sodoma, a pesar de que la ciudad estaba a punto de ser destruida. La muerte de la esposa de Lot demuestra que la verdadera liberación no ocurre solo físicamente, sino también espiritualmente, cuando uno puede abandonar los errores de un pasado destruido. La huida de Lot es así una señal de esperanza en medio del caos, una representación de que, incluso en las sociedades más corruptas, hay una oportunidad de redención para los justos. Sin embargo, la resistencia al cambio, como vemos en la esposa de Lot, muestra que el proceso de transformación personal no siempre es sencillo y puede involucrar una lucha interna contra la tentación de permanecer en un estado de negación y apego a lo que es destructivo. La destrucción de Sodoma y Gomorra es uno de los episodios más dramáticos e impactantes de la Biblia. La descripción bíblica es vívida: Dios envía fuego y azufre desde el cielo, consumiendo las ciudades y todo lo que había dentro de ellas. Esta destrucción instantánea y devastadora puede parecer, a primera vista, un castigo directo e implacable contra el pecado. Sin embargo, al mirar más de cerca, comenzamos a darnos cuenta de que la destrucción de Sodoma y Gomorra tiene significados mucho más profundos, tanto en el contexto histórico como simbólico. Dios no simplemente destruye las ciudades por un acto aislado de desobediencia, sino como consecuencia de un proceso de decadencia moral y social. La ciudad de Sodoma se ha convertido en un símbolo de una civilización que, al alejarse de los principios básicos de justicia, equidad y hospitalidad, se ha vuelto insostenible. El fuego y el azufre, a menudo interpretados como manifestaciones del castigo divino, pueden verse como la representación del fuego purificador que elimina el mal en una sociedad que no pudo mantener su integridad. Al destruir Sodoma y Gomorra, Dios no solo castiga el pecado, sino que también elimina una civilización que se había vuelto corrupta e irreversible. La destrucción no es un acto de simple venganza, sino un reflejo de la inevitable consecuencia de la eliminación de los valores fundamentales que sostienen a cualquier sociedad. También es importante considerar que la destrucción de las ciudades puede verse como una metáfora de la destrucción de la moral colectiva. Cuando una sociedad llega al punto en que la opresión y la violencia contra los demás se convierten en sus normas, el colapso es inevitable. La metáfora del fuego y el azufre sugiere que los cimientos de una civilización corrupta no pueden resistir una purificación radical. Dios, al enviar el fuego, también representa el proceso de juicio y separación entre los justos y los injustos, algo que resuena en muchas otras narrativas bíblicas. Además, algunas interpretaciones modernas sugieren que los eventos descritos pueden tener una explicación natural, como una erupción volcánica o un impacto meteórico en la región del Mar Muerto. Aunque este enfoque científico no disminuye la profundidad espiritual del evento, revela cómo la destrucción de Sodoma y Gomorra también puede entenderse como parte de un fenómeno natural catastrófico en el que la moralidad y la naturaleza se entrelazan. La destrucción de las ciudades,
independientemente de su origen, sigue llevando consigo un fuerte simbolismo. A una escala más amplia, la historia de Sodoma y Gomorra puede verse como una advertencia sobre las consecuencias de una sociedad que se desvía de los principios de justicia y solidaridad. La destrucción no es solo física, sino espiritual, representando el fin de una civilización que ha perdido su base ética y moral. El fuego y el azufre no solo limpian las ciudades de la corrupción, sino que también nos recuerdan que, cuando una sociedad se corrompe, su destrucción puede ser inevitable, y la única manera de evitar este destino es restaurar los valores que sustentan la convivencia humana. La historia de Sodoma y Gomorra no se limita a un cuento de castigo y destrucción. Deja un legado profundo que resuena hasta el día de hoy con lecciones sobre moralidad, justicia social y la importancia de la hospitalidad y la empatía. Incluso después de la caída de las ciudades, su nombre continuó siendo un poderoso símbolo del pecado y la corrupción, utilizado en diversas culturas y religiones como ejemplo de cómo los excesos y la inmoralidad pueden llevar al colapso de una sociedad. Pero más que una advertencia sobre los pecados específicos de estas ciudades, el legado de Sodoma y Gomorra nos lleva a reflexionar sobre el destino de todas las sociedades que no mantienen los principios básicos de justicia y humanidad. Después de su destrucción, Sodoma y Gomorra fueron recordadas por su total decadencia moral y la ausencia de compasión. Su historia se transmitió a lo largo de generaciones, moldeando la forma en que la sociedad veía el concepto de pecado. Sin embargo, con el tiempo, muchos estudiosos han llegado a la conclusión de que la destrucción de estas ciudades no solo fue una condena a los pecados sexuales, sino una reflexión sobre el fracaso de una sociedad para proteger a los más vulnerables. La falta de hospitalidad hacia los extranjeros y los pobres fue un fracaso crucial que condujo a su ruina. El pecado, por lo tanto, se extiende más allá de la sexualidad y toca cuestiones de justicia social, opresión y falta de respeto por los derechos humanos básicos. En muchas tradiciones religiosas, especialmente en el judaísmo y el cristianismo, Sodoma y Gomorra suelen ser citadas como ejemplos de juicio divino sobre la corrupción moral. Sin embargo, al considerar el contexto más amplio, podemos entender que su castigo fue, en realidad, una reacción a una sociedad que había roto sus valores esenciales. El legado de Sodoma y Gomorra nos lleva a preguntarnos hasta qué punto, como sociedad, estamos dispuestos a tolerar la injusticia, la desigualdad y la crueldad. ¿Hasta dónde podemos permitir que los fracasos sociales se perpetúen sin sufrir las consecuencias? Además, el legado de estas ciudades perdidas también nos desafía a pensar en nuestra propia relación con la compasión y la solidaridad. El episodio de Lot, tratando de proteger a los ángeles a toda costa y resistiendo el comportamiento corrupto de su ciudad, puede interpretarse como un modelo de resistencia moral. Nos enseña que, incluso en tiempos de decadencia, todavía hay espacio para la acción ética y la preservación de valores más humanos. El hecho de que Lot sea la única figura justa en la narrativa, junto con su familia, es un recordatorio de que, incluso en una sociedad en decadencia, aún se puede encontrar la virtud. Pero esta virtud debe ser defendida y protegida activamente. El legado de Sodoma y Gomorra, por lo tanto, no es solo una advertencia sobre los pecados de una ciudad perdida, sino una invitación a reflexionar sobre cómo nuestros propios valores y comportamientos pueden moldear el destino de la sociedad. Si una civilización como la de Sodoma, al no honrar la justicia, la empatía y los derechos de los demás, llevó a su condena y, con ello, a la autodestrucción de su sociedad, la verdadera enseñanza que podemos extraer de esta historia es la necesidad urgente de defender el bien común, cuidar de los vulnerables y asegurar que nuestra sociedad no se pierda en el egoísmo y la indiferencia, como ocurrió con las antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra. Este legado, por lo tanto, permanece como una lección eterna sobre la necesidad de mantener una sociedad justa y humanitaria, donde la bondad y la hospitalidad no sean solo valores secundarios, sino principios fundamentales para una convivencia saludable y la prosperidad de todos. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo una narración bíblica de destrucción, sino una profunda enseñanza sobre los fracasos de una sociedad que ha perdido sus principios más fundamentales.
Al observar estas ciudades antiguas, podemos extraer lecciones atemporales sobre la justicia, la moralidad, la hospitalidad y la importancia de proteger a los más vulnerables. La dramática destrucción de las ciudades por fuego y azufre es, sobre todo, una metáfora del colapso inevitable que ocurre cuando los valores de una civilización se sacrifican en aras de intereses egoístas y destructivos. Sodoma y Gomorra nos enseñan que la lección no trata simplemente de condenar un tipo específico de pecado, sino de reflexionar sobre el panorama más amplio de fracasos sociales y espirituales. Los habitantes de estas ciudades no fueron destruidos por un solo error, sino por su negligencia al mantener la justicia, la compasión y la solidaridad. Su falta de hospitalidad, la violencia contra los extranjeros y los pobres y la opresión de los vulnerables fueron los pecados que, según el relato bíblico, trajeron su caída. Este contexto amplía las interpretaciones tradicionales, invitándonos a mirar más allá de entendimientos superficiales y a reflexionar sobre el significado más profundo de la historia. Hoy en día, esta narrativa sirve como una advertencia para las sociedades modernas. ¿Qué valores estamos cultivando? ¿Estamos siendo justos y acogedores con aquellos que más lo necesitan? La historia de Sodoma y Gomorra nos desafía a examinar nuestra humanidad. En un mundo donde las disparidades sociales crecen y los derechos de los más vulnerables a menudo son ignorados, ¿estamos arriesgando seguir un camino similar al de estas antiguas ciudades? Sin embargo, la historia también ofrece un mensaje de esperanza. Al igual que Lot y su familia lograron escapar de la destrucción, siempre existe la posibilidad de redención y transformación. Esta historia no se trata solo de la condena a una civilización caída, sino de la oportunidad de cambio, mientras la esperanza y la lucha por la justicia sigan firmes. A través de las acciones de Lot, vemos que es posible resistir el mal, defender los principios correctos y, finalmente, salvar a aquellos que buscan el bien, incluso cuando el mal parece prevalecer. Su historia nos recuerda que siempre habrá una oportunidad para salvar lo que es justo, sin importar lo difícil que pueda ser en un mundo corrompido. En última instancia, la lección de Sodoma y Gomorra refleja el poder de nuestras elecciones como individuos y como sociedad, y las consecuencias de no actuar de manera justa, compasiva y humana. Lo que podemos aprender de estas ciudades perdidas es que la moralidad y la justicia deben siempre formar la base de nuestras acciones. Al ignorar los principios fundamentales que sustentan una convivencia pacífica y equitativa, corremos el riesgo de sucumbir a la autodestrucción, tal como lo hicieron ellas. Por lo tanto, es esencial que, al recordar la historia de Sodoma y Gomorra, nos esforcemos por crear un mundo más justo y acogedor para todos. Al final de este recorrido por la historia de estas ciudades, nos enfrentamos a cuestiones profundas que no se limitan al pasado, sino que resuenan profundamente en nuestra sociedad actual. La destrucción de Sodoma y Gomorra, aparentemente un castigo divino, se revela más como una reflexión sobre los fracasos humanos, una sociedad que se alejó de la justicia, la compasión y la hospitalidad. El pecado de Sodoma y Gomorra no es solo una condena moral de actos individuales, sino una poderosa crítica a un sistema social que ignoró los derechos y las necesidades de los más vulnerables. Este es el verdadero pecado, el que lleva a una civilización a su inevitable colapso. Al reflexionar sobre esta historia, debemos preguntarnos, ¿cómo estamos tratando a los demás, especialmente a aquellos que más necesitan nuestra ayuda? La lección de Sodoma y Gomorra es clara: una sociedad que ignora los principios de justicia, descuida la solidaridad y permite que prevalezca la opresión y la violencia está destinada al fracaso. Esta historia nos desafía a no quedarnos pasivos ante las injusticias, sino a actuar con valentía y convicción, tal como lo hizo Lot cuando buscó proteger a los extranjeros. En un mundo donde las desigualdades sociales y las injusticias continúan creciendo, debemos recordar que cada pequeño acto de bondad, cada gesto de solidaridad y cada esfuerzo por ayudar a los demás puede hacer una diferencia. No podemos esperar que el cambio ocurra sin nuestra participación activa. La contribución de los individuos para construir una sociedad justa es crucial. Es esencial que, como individuos, nos esforcemos por ser modelos de virtud y justicia en nuestra vida diaria. La historia de Lot y su familia nos enseña que la redención es posible, incluso en las situaciones más desafiantes.
La escapatoria de Lot de las ciudades arruinadas simboliza nuestra capacidad de superar los escollos de la corrupción y buscar un camino de mayor equidad y ética, sin importar las circunstancias que nos rodean. Este cambio comienza dentro de cada uno de nosotros, a través de la forma en que tratamos a los demás y los valores que elegimos mantener en nuestras vidas. Por lo tanto, al reflexionar sobre la historia de Sodoma y Gomorra, no basta con lamentar lo que ocurrió, también debemos preguntarnos qué acciones podemos tomar para evitar que nuestra propia sociedad caiga en la decadencia moral. La verdadera lección radica en hacer justicia, cuidar a los necesitados y nunca perder la capacidad de mostrar compasión, incluso cuando todo a nuestro alrededor parezca desmoronarse. La historia de Sodoma y Gomorra es, ante todo, una invitación para que cada uno de nosotros adopte un papel activo en la creación de un mundo mejor y más equitativo. Ahora, te dejo con una pregunta: ¿qué estás haciendo en tu vida diaria para hacer que tu comunidad sea más justa y acogedora? ¿Cómo puedes aplicar las lecciones de Sodoma y Gomorra a tu propia vida para asegurarte de que las sociedades que construimos no compartan su destino? Reflexionemos juntos sobre estas preguntas y, lo más importante, actuemos para que los valores de justicia, hospitalidad y solidaridad prevalezcan en nuestro mundo. Antes de concluir, me gustaría hacer una invitación especial. Si te ha gustado profundizar en la verdadera historia de Sodoma y Gomorra y las profundas lecciones que imparte, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás más contenido como este, con análisis detallados y reflexiones sobre temas bíblicos que pueden transformar la forma en que entiendes las Escrituras. Y, por supuesto, activa la campanita de notificaciones para que te avisen cada vez que se publique un nuevo video, asegurándote de no perderte ninguno de nuestros próximos estudios. Si conoces a alguien que también esté interesado en explorar los significados más profundos de las historias bíblicas, comparte este video con ellos. Cuantas más personas se unan a nosotros en este viaje de aprendizaje, más podremos crecer juntos e intercambiar ideas sobre las lecciones que la Biblia tiene para ofrecernos. Vamos a difundir este conocimiento y fomentar discusiones saludables y enriquecedoras, así que, suscríbete, activa la campanita y comparte esto con tus amigos. Juntos, continuaremos profundizando en nuestra comprensión de la palabra de Dios y su relevancia para nuestro mundo moderno. Nos vemos en el próximo video y, hasta entonces, que las lecciones de Sodoma y Gomorra nos inspiren a ser más justos, acogedores y conscientes de nuestras decisiones.